Señor les bendiga, hermanos. Qué contento estar nuevamente con ustedes. Amén. Así que vamos directamente a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a estar viendo Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Y el título del mensaje es Un llamado a perseverar. Un llamado a perseverar. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y vamos a orar al Señor para que bendiga su palabra. Hebreos 10, versículos 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre eterno, hemos cantado, Señor, del Evangelio juntos y estamos en tu misma presencia y te pedimos, oh Padre, que inclines tu oído a nosotros, que oigas nuestras peticiones, Señor. Queremos que nos hables en esta tarde, Señor. Padre, hemos venido a ser alimentados por tu palabra, guiados por tu Espíritu. Te pido, Señor, que obres en medio nuestro. Te pido que me ayudes a ser claro y sencillo, Señor, y que podamos ver a Cristo y a este crucificado por nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ver, entender, abre nuestros ojos, nuestros corazones. Señor, muchas veces nuestros corazones son fríos, son distantes y te pedimos que hagas tu obra en medio nuestro. La luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estuviéramos en una embarcación hace algunos siglos por el mar, más o menos a esta hora en la noche, con un mar turbulento, y pudiéramos vislumbrar en medio de esa noche quizás temblorosos, en el horizonte una luz, la luz de un faro. Esa luz de un faro produce una gran expectativa en los corazones de los navegantes, sobre todo en noches oscuras y de turbulencia, donde quizás están desorientados para dónde es su norte. Pero un faro nos trae el recuerdo de que hay un terreno firme que nos espera, que hay un lugar donde hay un puerto seguro al que hemos de arribar. Todos empezaríamos, si estuviéramos todos nosotros en esa nave, empezaríamos a trabajar unidos para que esa nave tome la dirección correcta hacia ese faro, porque tenemos la expectativa y sabemos que al llegar encontraremos refugio, que al llegar encontraremos tierra firme en donde no parece que la hay, y podremos tener una roca sólida para estar establecidos. La luz de ese faro nos trae gran seguridad. La luz de ese faro nos trae expectativa a seguir adelante. Ninguno que estuviera en esa embarcación al ver el faro sería negligente o perezoso con su trabajo, sino que estaría viendo que está en la dirección correcta y que tiene que seguir adelante, que tiene que perseverar para arribar a esa costa,
para llegar a ese faro. El faro trae una seguridad en la cual produce que todos ahí perseveren para llegar a él, porque saben lo que eso significa. Esa luz saben que es un terreno firme, que es el puerto para llegar a casa. El autor de los Hebreos, en esta sección que estamos viendo, él nos va a mostrar que hay una gran seguridad, que hay un faro para los creyentes, que esa gran seguridad es lo que nosotros tenemos en Cristo y que nos tiene que llevar a perseverar hasta el fin. El mensaje de esta mañana es que por la seguridad que tenemos en Cristo debemos perseverar hasta el final. Para comenzar viendo este pasaje necesitamos tener un trasfondo del sacrificio en el Antiguo Testamento para poder entender mejor los símbolos que el autor de los Hebreos está utilizando. Si han leído sus Biblias o si recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solo había una tribu, la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, que tenía el derecho y estaba escogida por Dios para hacerse cargo de las cosas sagradas. De esa tribu solo una familia eran los sacerdotes, la familia de Aarón. Y de esa familia solo un hombre era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía el privilegio, tenía la responsabilidad, pero también tenía el peligro, si se quiere, de entrar a un lugar que no había otro como ese lugar en toda la tierra y quizás en toda la creación, el lugar santísimo. Allí residía la gloria del mismísimo Creador, un Dios santo y justo. De tal manera que en ese lugar habitaba esa manifestación de Dios, esa gloria de Dios, de la cual Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Este sumo sacerdote podía entrar allí una sola vez en el año, en el día de la expiación, que quiere significar expiación, cubrir el pecado. Él entraba al lugar santísimo a cubrir el pecado de la nación en la presencia de un Dios santo. Primeramente debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados como un pecador. Luego se lavaba su cuerpo con agua pura y se vestía de lino fino para poder ser aceptable de pasar el segundo velo hacia ese lugar santísimo. Una vez entrado en ese lugar santísimo donde estaba el arca, ofrecía incienso. La nube del humo del incienso cubría el arca y de una manera simbólica tapaba el rostro de Dios del sacerdote y él no moría. Rociaba el propiciatorio, la tapa del arca de oro, donde estaban los querubines, lo rociaba con sangre de un novillo sacrificado. Y al finalizar salía nuevamente para ofrecer un sacrificio de un macho cabrío que llevaría el pecado de toda la nación y volvía a entrar a ese lugar nuevamente a rociar con sangre. La sangre cubría el propiciatorio, dentro del cual se encontraban las tablas de la ley. Y de una manera simbólica y temporal, los ojos de Dios no podían ver el pecado porque la sangre inocente cubría el mismo. Pero el pecado solamente era cubierto. El pecado era solamente de una manera temporal, apaciguando la ira de un Dios santo, apaciguando la respuesta de la santidad de Dios. La ira no es para nada un atributo negativo en Dios. La ira de Dios es la respuesta de su santidad, de su justicia. Era un sacrificio temporal que no borraba el pecado ni limpiaba las conciencias de pecado, porque año tras año, tras año, tras año, tras año, se debía repetir.
El autor de los Hebreos en este capítulo 10, fantástico, maravilloso, podríamos leerlo todo, pero por cuestión de tiempos no podemos, nos dice en el versículo 4, versículo 3, dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, lo que veníamos hablando. Versículo 4 es sumamente importante porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Es imposible. Solo cubría, solo apaciguaba temporalmente. En la paciencia de Dios, el antiguo pacto no tenía el final de santificar y de hacer puros a los que eran parte de él. Pero si ustedes miran el versículo 5 conmigo en adelante y prestemos mucha atención, dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo. ¿De quién está hablando? Jesús. Al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿De qué está hablando Jesús acá? Como vimos del sacrificio del Antiguo Testamento, esos sacrificios, esos holocaustos, como dice este pasaje, no has querido, no te has complacido en ellos, pero me has preparado un cuerpo. Dios siempre tuvo en su voluntad un sacrificio real y definitivo. Por eso dice más adelante el versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Ahí está el sacrificio perfecto, el sacrificio del cual todos los sacrificios eran una sombra, el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Dios hecho hombre. Él ha entrado al mundo, el Padre le ha preparado un cuerpo, y en ese sacrificio el Padre se ha complacido. Es increíble lo que vemos en este pasaje. Más adelante en el versículo 12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, por un sacrificio, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él ha borrado, ha quitado completamente los pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz es real, es definitivo para borrar el pecado de todo el pueblo de Dios. El sacrificio del antiguo pacto era una sombra apuntando a la cruz. No podía ser un sacrificio sustitutivo, porque los animales no podían representar en plenitud al pecador. Pero Cristo sí, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Nuestro pasaje dice, primeramente, en el versículo 19 y 20, nos va a dar una de las primeras razones de nuestra seguridad en Cristo. La idea de este pasaje, el mensaje de este sermón es que por la seguridad que tenemos en Cristo debemos perseverar hasta el final. Y lo que estamos viendo ahora es cómo se construye esa seguridad que tenemos en Cristo. ¿Por qué es que tenemos seguridad en Cristo? El autor dice, primeramente tenemos acceso pleno a la presencia de Dios. Versículos 19 y 20. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Cristo abrió un camino nuevo, un camino que no existía a la presencia de Dios. Un camino vivo, un camino que permanece. No como la sangre de los becerros, de los toros, de los machos cabríos, que se
secaba, se corrompía y debía volver a ofrecerse y volver a ofrecerse, sino que la sangre de Jesucristo permanece para siempre delante de la presencia de Dios como el pago suficiente por nuestros pecados. Ahora no es a través de ese segundo velo en donde entra el sumo sacerdote purificado que se puede acceder a la presencia de Dios, sino que hay un nuevo velo por el cual podemos entrar a la mismísima presencia del Padre, y es a través del cuerpo de Jesucristo. Es ahí en la cruz, cuando nosotros vemos la escena de la crucifixión y su muerte, cuando Jesús exclama consumado es, que el velo del templo se rasgó en dos. Ese segundo velo que solo un hombre podía ingresar se rasgó, abriendo la presencia de Dios, dejando Dios asentado. El antiguo pacto ha perecido, he aquí el nuevo pacto en su sangre. Y ahora el velo que todos, no solo una nación, no solo una familia, no solo un hombre, sino toda lengua, tribu y nación puede ingresar por la fe. Es el cuerpo de Cristo, para la presencia de Dios, para entrar a la presencia de Dios. Entonces la seguridad que nosotros tenemos en Cristo es que hay un acceso pleno a la presencia de Dios. No hay nada que nos separa de la presencia de Dios. El pecado fue quitado plenamente. Ahora podemos entrar puros, lavados, con agua pura, como dice el pasaje, con un camino nuevo por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Podemos ingresar a la presencia de Dios. Entonces este es el primer pilar donde sostiene nuestra seguridad en Cristo, que Él nos ha dado un acceso pleno. Esa ha sido la voluntad del Padre, darnos un acceso pleno por medio de Él. Pero el versículo 21 nos va a mostrar la otra columna por la cual tenemos seguridad en Cristo. Y es que dice el versículo 1, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No solo Jesús fue el sacrificio, puro, santo por el pecado, sino que Él mismo fue el sumo sacerdote, que como dicen las Escrituras, luego de morir por el Espíritu Eterno, entró en la presencia de Dios como un gran sumo sacerdote a ofrecer sangre. Pero si nosotros recordamos, Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesucristo estaba muriendo en el monte Calvario y el templo estaba dentro de la ciudad. Pero en el momento de su muerte por el Espíritu de Dios, Él como gran sumo sacerdote fue a la misma presencia de Dios, al real lugar santísimo, del cual el templo era una representación, a presentarse delante del mismo Padre, a ofrecer la sangre por la cual nuestros pecados fueron borrados. Y no solo eso, sino que como Jesucristo no tenía pecado, Él no puede morir. Los sacerdotes arónicos morían y morían y morían, pero Él permanece para siempre delante de Dios. Permanece para siempre a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, abogando por nuestra salvación con la sangre que Él mismo ofreció por nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 9, versos 24 en adelante. Verso 24 en adelante, capítulo 9. Porque Cristo, dice el autor de los Hebreos, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Jesús es, y el autor de los Hebreos va a dedicar los primeros 11 capítulos de esta carta a mostrarle a los judíos que estaban temerosos de volver atrás: no hay a dónde volver, porque Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Aarón, Jesús es el mayor pacto, Jesús es la mayor promesa, Jesús es el mayor sacrificio, Jesús es el más grande sumo sacerdote. No hay dónde volver. Ellos necesitaban ser fortalecidos en la seguridad que tenían en Cristo. Los judíos en ese momento, a los cuales el autor de los Hebreos les da la carta, estaban teniendo grandes dificultades, persecuciones. Estaban teniendo que abstraerse de la vida que ellos habían tenido como judíos y de repente ahora tenían que tener comunión con los gentiles, que eran una abominación para ellos. Muchísimas cosas por las cuales pareciera más fácil dejar a Cristo y volver atrás. Hebreos 7:23 dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto tiene que traernos una seguridad inmensa en Cristo. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Él llevó la sangre al mismo Padre para mostrar su sacrificio. Él permanece para siempre intercediendo por nosotros ante el Padre, mostrando la sangre que clama más fuerte que la de Abel. Por gracia, por misericordia. Qué confianza que tenemos en Cristo. Qué faro tenemos para mirar en aguas turbulentas. En el horizonte tenemos un gran sumo sacerdote que está con nosotros, que intercede por nosotros. Ya no es una sangre de animales que perecía, es la sangre de Jesús, que borró nuestro pecado y que para siempre intercede por nosotros. Podemos decir como Pablo: ¿qué nos apartará del amor de Dios? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No trae seguridad estas cosas? Tenemos una tremenda seguridad en Cristo. Pero si hay en este lugar alguien que no es cristiano, yo te ruego que te arrepientas en esta noche. Dios es un Dios santo y justo, pero es un Dios amoroso. Él envió a su Hijo por amor a morir en la cruz. Y Él invita a los hombres y Él manda a los hombres a que se arrepientan y vengan a Él, confiando en este sacrificio como el sustituto por sus pecados. Si en esta noche estás acá sin Jesús, o si no tenés esta seguridad en Cristo, vení a Él en arrepentimiento y fe. Habla con algún hermano después del culto. Pero este es el único camino. No hay otro intercesor, no hay otro intermediario, no hay otro velo, no hay otro camino a la presencia de Dios, si no es por este único sacrificio de Cristo. A la luz de esta seguridad que tenemos en Cristo, somos llamados a perseverar. Somos llamados a perseverar. Y el autor de los Hebreos nos da 3 maneras en que somos llamados a perseverar, que las que vamos a ver a continuación. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
haciendo alusión a lo que el sacrificio de animales no podía hacer, que no podía limpiar la conciencia del pecador, no podía purificarlo, pero el nuevo pacto que anuncia Jeremías y Ezequiel purificaría con agua pura a los que permanecen en él. ¿No sería lógico, hermanos, que si tenemos acceso a Dios, acceso pleno a la presencia de Dios, no sería lógico que si tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que aprovechemos tal regalo de la gracia de Dios y nos acerquemos a Él? ¿No sería lógico? Pero la exhortación está por una razón. Hermanos, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos, debemos acercarnos a Dios. Somos llamados a tener comunión con Dios como nuestro Padre. Hemos sido hechos sus hijos y Él anhela que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, genuino. Somos hijos de Dios, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio de Cristo. Hemos sido acercados al Padre. No puede existir una relación de hijo y padre si no hay comunión y cercanía. Hermanos, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana es principalmente una relación con Dios. Una relación con Dios. No es hacer cosas, sino principalmente una relación con Dios. Y a través de esa relación con Dios, mi vida cambia. ¿Cómo es tu comunión diaria con el Señor? ¿Te acercas a Él en oración para disfrutar de su intimidad? ¿O tal vez oramos rutinariamente, pidiendo siempre lo mismo, agradeciendo siempre lo mismo, mecánicamente, sin disfrutar una relación con Dios? ¿Disfrutamos el hecho de poder tener esta comunión con el ser más maravilloso que existe? ¿Experimentamos lo que significa que por gracia podemos acercarnos a un Dios tan santo y justo y que a la vez nos ama tanto? Hermanos, tengamos plena certidumbre de fe de acercarnos a Dios en la oración. No nos rechazará. Jamás nos rechazará. Porque tenemos libre acceso por medio de Jesucristo. Tenemos plena certidumbre de fe al acercarnos a Dios. Y el autor de los Hebreos nos invita a la luz de esta seguridad. Acerquémonos a Dios para perseverar hasta el final, para permanecer firmes. Acerquémonos a Dios. Hemos sido purificados y lavados. Estamos en las condiciones perfectas, infinitamente más que un sumo sacerdote, para acercarnos a Dios. La pregunta tiene que ser: ¿cómo es mi comunión diaria con Dios a través de la oración y a través de su palabra? ¿Cómo es mi acercamiento a Dios con un corazón sincero? Hermanos, hagamos hoy eso, comencemos hoy. Si no lo estamos haciendo con regularidad, hoy, mañana, esta semana, Señor, quiero acercarme a vos. Señor, quiero acercarme a vos en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero, que no tiene dobleces, sino que se entrega al Señor. Primera exhortación, acerquémonos. Segunda exhortación, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Si miramos el faro en el horizonte, las navegaciones también tienen un ancla. El ancla les permite estar firmes y seguros aún cuando hay tormentas y turbulencias en el mar.
Hay anclas que según el barco pueden llegar a pesar 20 o 40 toneladas, que son arrojadas para que se agarren y se entierren en el fondo marino y no puedan ser movidos de ese lugar. El autor de los Hebreos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y sin vacilar. ¿Basado en qué? Que fiel es el que prometió. Un autor dice: nuestra ancla está amarrada en los cielos. Nuestra ancla está basada en la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronización, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Esta ancla está a la diestra de Dios y es tan sustancial y real que la Biblia le llama ancla. Tiene el mismo propósito. Nos mantiene firmes en medio de cualquier tempestad, en cualquier tribulación, en cualquier temporada de duda, de incertidumbre, de incredulidad. Tenemos un ancla firme, debemos recordar nuestra seguridad, nuestro acceso, el sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nuestra ancla está justamente a la diestra de Dios. Nadie nos puede separar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? Morir nos catapulta directamente a donde Cristo esté. Hebreos 4:14 les leo, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Hebreos 6:17, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma. Es la esperanza en Cristo el ancla de nuestra alma. Una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Dónde está anclada tu esperanza? Hermano y hermana, ¿qué es lo que te sostiene en tiempos de tentación, incredulidad, desesperación, ansiedad? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? Uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, fue llevado ante el emperador romano y el emperador lo amenazó con el destierro si seguía siendo cristiano. Y contestó Crisóstomo: no puedes desterrarme, porque este mundo es la casa de mi padre. Pero te mataré, le dijo el emperador. No puedes, dijo el noble defensor de la fe, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Te quitaré tus tesoros. No puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está ahí. Pero te alejaré a todos los hombres y no te quedará ningún amigo. No puedes, porque tengo un amigo en el cielo de quien no puedes separarme. Te desafío, porque no hay nada que puedas hacer para herirme. ¿No es esa una seguridad en Cristo? ¿No es eso una confianza plena en la palabra de Dios? Hermanos, yo les ruego con todo mi ser y delante del Dios Padre que vive para siempre, si esto es la palabra de Dios, abracémosla completa en obediencia, y si no, desechémosla completa. Cristo entregó su vida por nosotros. El Padre le preparó un cuerpo y Él descendió a morir en una cruz, a experimentar la ira de Dios, donde la tierra cubrió de tinieblas, simbolizando la ira y el juicio divino. Y no sobre una nación pecadora, no sobre una humanidad pecadora, sino sobre el único justo que estuvo en este mundo, por nosotros. Tenemos que creer en nuestros corazones con toda certidumbre en la seguridad que tenemos en Cristo, porque es lo único que nos va a ayudar a perseverar a lo largo de esta vida. Hermanos, acerquémonos a Dios. Si ahora podemos, acerquémonos a Dios. Mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que prometió.
Pero esta certidumbre de fe que tenemos, esta esperanza firme que sostenemos, no es un trabajo individual, personal, aislado. Es un trabajo que debemos hacer en conjunto. Porque Dios salvó un pueblo. Porque Cristo es gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre el pueblo de Dios. Por eso la tercera exhortación que nos hace el autor de los Hebreos es una exhortación colectiva. Acerquémonos, mantengamos firme, pero versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Estas verdades teológicas, estos conceptos bíblicos que estamos viendo acerca de nuestra aceptación delante de Dios por medio de Jesús, se deben hacer palpables y reales en nuestra vida cotidiana. No pueden quedar como en el mundo ontológico de los pensamientos. Tienen que ser palpables y reales en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, juntos, como comunidad de redimidos y perdonados. El autor de los Hebreos nos manda a considerar de qué manera estimularnos, provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando Pablo se divide con Bernabé antes de hacer el viaje misionero y Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas, en esa disputa que ellos tienen se utiliza la palabra provocar, que es la misma palabra en este pasaje para estimular. Estimularnos unos a otros, provocarnos. Es una reacción fuerte, es una intencionalidad. Necesitamos ser intencionales en provocarnos unos a otros al amor. El amor en la vida cristiana es el clímax de la obra de Dios en nosotros. 1 Corintios 13 pone el amor como el camino más excelente por el cual los cristianos deben transitar como hijos de Dios. Necesitamos provocarnos unos a otros a vivir en amor, amor por Dios, que se manifiesta en amor los unos por los otros, porque hermanos, esa es consecuencia de lo otro. 1 Juan dice que nosotros sabemos que amamos a Dios porque amamos a nuestros hermanos. Nosotros sabemos que amamos a Dios porque amamos a nuestros hermanos. Y te pregunto, ¿tienes amor por tus hermanos? Mira alrededor tuyo. ¿Manifiestas ese amor de manera práctica por ellos? ¿Buscas ser un instrumento en las manos de Dios para animar a otros a vivir en amor y a vivir en buenas obras? Hay dos maneras en que este versículo nos dice que nosotros podemos estimular y provocar a otros a vivir en amor y en buenas obras. La primera es en un aspecto negativo. ¿Cuál? No dejes de congregarte. El primer paso para motivar, estimular y provocar a otros a vivir en amor y en buenas obras es estando presente con ellos. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Hermano, hoy en día, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, predicaciones por YouTube, conferencias. No dejes de congregarte. Porque es en la congregación que nosotros nos provocamos al amor y a las buenas obras. ¿Es importante realmente congregarse? ¿Acaso no soy un hijo de Dios por gracia y no por obras? ¿No necesito ir a la iglesia? ¿Qué marca la diferencia que yo venga o que no venga? Bueno, la Biblia dice que somos parte de una familia de fe. Un cuerpo que debe vivir en unidad y en amor. Y el amor no es algo que podés vivir aislado de otros. El amor no es algo que podés practicar aislado en tu casa. El amor es algo que se practica en la comunidad, en la unión de la iglesia. Para provocarnos debemos necesariamente estar unidos, juntos, y debemos procurar que sea una prioridad en nuestra vida. El congregarnos con la familia de la fe debe ser una prioridad en nuestra vida, porque hay un faro.
al cual estamos llegando. Y vamos juntos. Además, las Escrituras nos muestran que la presencia de Jesús está de una manera especial cuando nos congregamos. Cuando Juan el apóstol en la isla de Patmos tiene una visión del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1, 12 y 13, dice: y me volví para ver de quién era la voz de que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Finalmente el ángel le responde que los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¡Wow! Jesús está en medio de las congregaciones, está en medio de las iglesias locales, de una manera especial. Cuando se congregan, cuando están juntos. Jesús está en medio de su iglesia, en esta noche también. Él es la cabeza de la iglesia. Y déjame decirte algo, no solo tu hermano o tu hermana o tu amigo o tu amiga en esta congregación, no solo tu pastor te espera, Jesucristo te está esperando cuando te congregas. Tu Señor te espera en la reunión que Él mismo creó, donde el centro es Él y no nosotros. Donde Él debe ser adorado y no nosotros. Donde venimos a escuchar su voz, una voz que nos anima, nos consuela, nos fortalece. El ser que más nos ama en todo el universo habita y está esperándonos de una manera especial al congregarnos juntos. Finalmente, hay razones de peso por las cuales uno no puede congregarse a veces. Enfermedades, distancias, pero hay razones que no se podrán sostener un segundo en el tribunal de Cristo. Y debemos siempre pensar en estas cosas. Pero finalmente el autor nos dice que por un lado no debemos dejar de congregarnos, pero por el otro debemos exhortarnos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es una tarea comunitaria. Fíjense que el pasaje no apunta a los pastores, sino a los creyentes, hermanos, dice. Debemos todos nosotros, como miembros de iglesias locales, ustedes como miembros de esta iglesia local, buscar exhortarse unos a otros a permanecer en unidad, en congregarse fielmente, en ser parte de la vida de la iglesia, en ser parte de los tiempos donde la iglesia se reúne y es edificada. La iglesia, escuchen bien, la iglesia debe buscar que la iglesia esté congregada. La iglesia debe traer a la iglesia a congregarse, a los que han sido llamados para Dios, a los que han sido acercados por Dios. Juan Calvino dice al respecto: y ciertamente a nosotros nos corresponde cultivar la unidad en forma seria, porque Satanás está muy alerta, ya sea para arrebatarnos de la iglesia o para sacarnos de ella furtivamente o mediante seducciones. Esta unidad podríamos obtenerla si ninguno tratara de agradarse a sí mismo en demasía, y si todos nosotros mantuviéramos firmes este propósito de provocarnos mutuamente al amor, no permitiendo rivalidad alguna, excepto en la de hacer buenas obras, porque sin duda el menosprecio de los hermanos, el mal genio, la envidia, el inmoderado amor propio y otros impulsos pecaminosos claramente demuestran que nuestro amor es muy pasivo, que sinceramente no existe. No podemos provocar al amor a un hermano contestándole mal, menospreciándolo. No podemos provocar al amor a un hermano que ignoramos cuando venimos a la iglesia. No. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:18, hijitos, amemos de hecho y en verdad, no de palabra y de lengua. Amemos con acciones, con hechos concretos. Y mucho más al ver que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca.
y debemos tener nuestro corazón puestos en Él. Imagínense el barco que se acerca en medio de la turbulencia al faro. Cuanto más cerca está, con cuánta más energía van a estar remando para acercarse a Él. Con cuánta más unidad van a estar para poder llegar pronto, unidos, juntos, a la tierra firme. Hermanos, el Señor está cerca. Debemos poner la mira en Cristo y no en las cosas de este mundo, y entender que el Señor viene a buscar una iglesia unida. Y nosotros debemos trabajar en esa unidad y perseverar hasta el final, porque tenemos una seguridad en Cristo. Y debemos acercarnos, mantenernos firmes y exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué hacemos cuando una fecha especial se acerca? ¿Estamos menos o más interesados en eso? Claramente ocupa un lugar en nuestros pensamientos, en nuestro tiempo, en nuestras actividades, todo gira de manera especial en eso. ¿Cuánto más cuando lo que esperamos es recibir nuevamente a nuestro Señor coronado en gloria? ¿Cómo vives? ¿Y para qué día estás viviendo hoy? Oremos. Señor bendito, queremos darte gracias por la seguridad que tenemos en Cristo, por el acceso pleno que Él ha comprado con su sangre y por este sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros, Señor. A la luz de esto te pedimos, Padre, que nos ayudes por medio de tu Espíritu a acercarnos a ti con corazón sincero. Señor, a arreglar nuestra vida de comunión con vos, porque es la manera en que podemos perseverar y permanecer firmes. Señor, ayúdanos a mantener nuestra esperanza firme, sin vacilar, confiando en que eres fiel. Y ayúdanos, Señor, a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos y mucho más viendo el día de nuestro Señor acercándose. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Ayúdanos a decir como Pablo decía, mi Dios, de quien soy y a quien sirvo. Que esa pueda ser nuestro lema de vivir, Padre. Oramos esto para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.